Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 12 de enero y vamos a ver un nuevo libro en nuestro devocional. Vamos a empezar en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver el capítulo 1, versículos 1 al 17 con el título Jesús, el Salvador del mundo. Ayer terminamos nuestro estudio en los libros de primera, segunda y tercera de Juan. Hoy empezamos con el libro de Mateo. Me gustaría compartir muy brevemente, hermanos, algunas diferencias claves entre los cuatro evangelios. Están los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros tres de los cuatro, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. Sin o sun en griego significa juntos o con, y óptico significa pues perspectiva o vista. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas se escriben desde una perspectiva común y por esa razón comparten mucho material entre los tres evangelios. Juan es un poco diferente porque Juan se enfoca más en la última semana de la vida, las enseñanzas de Jesús. Más de la mitad de Juan se enfoca en la última semana, en específico pues sus enseñanzas y su muerte, su crucifixión y su resurrección. Lucas, por ejemplo, es un poco diferente en que Lucas, él fue un doctor gentil. Entonces, él se enfoca en mostrarle al mundo entero, hasta los gentiles, que Jesús es el Salvador del mundo, de todos. Y por eso Lucas empieza su genealogía desde Adán. Mateo empieza también con una genealogía, pero él empieza con Abraham, el padre de la fe judía. Entonces, cada evangelio tiene un enfoque un poco diferente. Marcos es diferente en que es más corto, es más breve, pero es casi como una película de acción, que Jesús viene aquí, hace un milagro, sana a otro enfermo aquí y luego enseña algunas cosas. Y como les dije, Mateo es un diferente porque Mateo, el autor, es o fue un publicano o colectador de impuestos judío. Entonces, el propósito de Mateo en escribir este evangelio es tratar de convencer a sus compatriotas, los judíos, que Jesús es el Mesías esperado de los judíos. Ahora, claro, Mateo no se limita a los judíos. Él, aquí desde el principio de su evangelio, quiere mostrarle a los mismos judíos que Jesús no solamente es el Salvador de los judíos, sino del mundo entero. Porque en la genealogía de Mateo se incluyen varias personas claves, entre ellas mujeres, 4 mujeres y personas gentiles. También se incluyen personas bien pecadoras. Entonces Mateo está tratando de decirle a los judíos, mire, Jesús es el Mesías, pero no solamente el Mesías nuestro que viene a salvarnos de la opresión romana, y ese no es el problema que tenemos nosotros. El problema que todos tenemos en común, judíos y gentiles, es el pecado. Y Jesús viene a salvarnos del pecado. Eso lo veremos en el pasaje de mañana, cuando se habla del nombre de Jesús, que significa Dios salva, Jehová salva, y viene a salvarnos de nuestros pecados. Así que vamos a empezar Mateo 1, versículos 1 al 17, y veremos cómo Mateo muy intencionalmente incluye personas gentiles, mujeres, pecadores, para mostrarle a sus compatriotas los judíos que Jesús es el Salvador, no solamente de ellos, de los judíos, sino del mundo entero. Y también vemos cómo Mateo concluye ese evangelio, ¿verdad? En Mateo 28 con la gran comisión. Y ese es el punto de Mateo. Él no dice que Jesús es el Salvador solamente de los judíos, y de hacer discípulos a todas las naciones, porque a Jesús se le ha dado toda autoridad sobre todas las naciones, sobre toda la humanidad. Vamos a empezar aquí en el libro de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice la palabra de Dios así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vean que aquí Mateo se enfoca en David y Abraham, porque son personas claves en la historia de los judíos, David y Abraham. David, pues estos dos, David y Abraham, recibieron un pacto de Dios. Está el pacto abrámico, donde Dios le dice a Abraham en Génesis 12 que lo bendecirá y que muchas naciones serán benditas a través de él. Y el pacto que Dios hace con David, que él levantará un rey que reinará por siempre, eternamente, del linaje de David. ¿Sí? Empezamos aquí en el versículo 2 con Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, los patriarcas. Aquí todo está bien. Pero luego dice en el versículo 3, Judá engendró de Tamar. ¿Por qué se incluye a una mujer? En las genealogías greco-romanas en los tiempos de Jesús, las mujeres no se incluían. Lo siento mucho, hermanas,
pero se incluirán solamente los hombres. Y no es cualquier mujer. Tamar es una mujer que se vistió de prostituta para tentar a Judá y acostarse con él para tener hijos, porque Judá no quería darle hijos a Tamar, su nuera. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, otra mujer incluida aquí, y no cualquier mujer, una mujer prostituta y, además de eso, gentil. No era judía. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth, otra mujer que igual no era judía, era moabita. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí se habla, quizá no de nombre, pero se menciona Betsabé también, la cuarta mujer. Y vean qué interesante, hermanos, que no solamente se incluyen mujeres, se incluyen los pecados de los judíos. El pueblo elegido de Dios, que fueron llamados a ser santos como Dios es santo, en fin, no fueron santos. Pecaron una y otra vez. Y lo increíble es que Dios es un Dios soberano. Y los pecados de su pueblo Israel no impiden el cumplimiento de los propósitos de Dios en enviar al Salvador. Es como que si Mateo le estuviera diciendo a los judíos, Dios no es limitado por nuestras falencias humanas. Y además, el Salvador, el Mesías Jesús, no se avergüenza de ser asociado con los pecadores. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Sigue aquí, hermanos, entonces se menciona el rey David para mostrarle a los judíos que, y saben los judíos que el Mesías vendría del linaje de David, ¿sí? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado al Cristo. Vamos a retroceder, hermanos, un poco. Después del rey David se habla de Salomón y luego todos los descendientes que le siguen a David. Y vean que es una lista, hermanos, de reyes. Ahora, yo sé que leyendo estos nombres uno se queda así como que creo que más o menos medio me recuerdo de estos reyes. Hermanos, ninguno de estos reyes que vemos aquí en la lista fueron reyes buenos, quizá excepto Josías. Vean los nombres que van aquí: Roboam, Roboam, Abías, Asa, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Saben que, hermanos, que ninguno de estos reyes realmente fue bueno. Les voy a dar aquí la lista para que conozcan cómo eran los reyes que están en esta lista, ¿sí? Por ejemplo, el rey Acaz. Acaz adoró dioses asirios. Él practicó el sacrificio humano. Él desacró el templo en Segunda de Reyes, capítulo 16. Manasés fue mucho peor. Hizo más maldad que todas las naciones. Él promovió la idolatría. Él mató a los inocentes. Todos los reyes, Roboam, Jeconías, todos ellos eran reyes malos. Hasta vemos aquí el rey Josafat hizo alianza con hombres malos en Segunda Crónicas 18. Ezequías,
que se enorgulleció, le mostró todos sus tesoros a los enemigos que luego lograron saquearlos en Segunda de Reyes capítulo 20. Usías, aunque fue bueno al principio, igualmente se hizo orgulloso y quiso él mismo tomar las responsabilidades de los sacerdotes en Segunda de Crónicas capítulo 26. Entonces vemos, hermanos, que aunque sí se incluyen muchos reyes, ninguno de ellos fue bueno. Fueron malos, fueron pecadores. Se habla de la deportación a Babilonia, el cautiverio. Y de ahí entonces, hermanos, vemos cómo las cosas van bajando. Eran reyes, pero luego llegamos a un pobre carpintero, no pobre, un humilde carpintero llamado José. Y de la forma más inesperada, nace Jesús, su nombre significa Dios salva, llamado el Cristo, el Mesías, el ungido. Dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, hermanos, hay algunos personajes que se excluyen, o sea, no son exactamente 14, de Abraham a David, de David a la deportación y de la deportación en Babilonia hasta Cristo. Pero me parece, hermanos, que Mateo organiza su genealogía de esta forma para tratar de organizarlo de una forma más fácil de memorizar. Y también algunos dicen, hermanos, que los tres consonantes en el nombre de David, lo que nosotros llamaríamos la D, la V y la D, cada letra en el hebreo tiene un número. Y dicen que la letra D es 4, la letra V o Vav es 6 y la letra D otra vez es 4. Así que 4 más 6 más 4 son 14. Y entonces hay 14 nombres que se mencionan desde Abraham hasta David, de David al cautiverio de Babilonia y luego del cautiverio hasta Cristo. Bueno, el punto, hermanos, no creo que sea tanto el número específico. El punto es este. El punto es que Mateo quiere explicarle a sus hermanos judíos que Jesús es el Salvador del mundo. Y eso lo veremos muy claramente en el pasaje de mañana también. Dios no se avergüenza de enviar a su Hijo Jesús en carne humana, nacido de pecadores, descendiente de prostitutas, de reyes violentos y orgullosos, de un carpintero humilde como José. Jesús nos entiende. Él no se avergüenza de nosotros, más bien Él viene a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Qué bendición, hermanos, leer la genealogía. Yo sé que parecen ser simplemente nombres, pero al ver el propósito de Mateo en incluir estos nombres, Jesús es el Salvador que todos nosotros necesitamos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos que somos pecadores necesitamos a este Salvador, Jesucristo el Mesías. Que empecemos el día de hoy, hermanos, orando, dándole gracias a Dios por Cristo Jesús y meditemos realmente en esa verdad de que nuestros pecados no impiden el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas si estamos en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.